Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí nuevamente con ustedes. Ya creo que casi un año de que no nos veíamos y me puse muy contento cuando el pastor Adrián me llamó para ver si podía colaborarle en este día y gracias al Señor en su providencia había dispuesto las cosas para que pudiera compartir con ustedes en esta mañana. Y antes de dar inicio con el estudio de hoy, quiero que oremos nuevamente al Señor para que sea Él bendiciéndonos. Oremos. Padre, damos gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Y yo te ruego que concedas a tu siervo sabiduría, claridad, denuedo y sencillez para proclamar tu verdad, Señor. Bendícenos en el estudio de esta mañana y danos corazones atentos y dispuestos a hacer siempre tu voluntad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, a decir verdad, estaba planeado que viniera solamente para el sermón, pero después algo sucedió y tengo la oportunidad también de dar el estudio de esta mañana. Y quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante que tiene que ver con el Evangelio. Voy a hablar acerca del Evangelio, pero para que tengan un poco de contexto, y lo voy a mencionar también, he estado exponiendo en la iglesia en Miramar un documento que se llama Un Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. No sé cuántos de aquí lo conocen. Si no lo conocen, les invito a buscarlo. Está gratuito en internet, el PDF. Y es un documento muy rico en doctrina. Es un documento basado en el Catecismo de Heidelberg, un catecismo todavía más antiguo. Y entre las preguntas que tiene este catecismo de Hercules Collins, la pregunta número 19 trata con el Evangelio, pero no solamente con el hecho de qué es el Evangelio, sino también con la propagación misma del Evangelio y el cumplimiento del Evangelio. Y es sobre eso que yo quiero entonces que veamos en esta mañana. Es una doctrina muy básica, pero elemental. Y quizás puede ser que algunos no se han preguntado más allá de lo que es el Evangelio y también cómo se propagó, desde cuándo se propagó el Evangelio, por ejemplo. Y esto es vital porque algunos, al no comprender esta cuestión, han supuesto que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras y no por gracia, porque no han entendido bien todas las implicaciones del Evangelio y cómo el Señor dio a conocer el Evangelio. Entonces, la pregunta 19 de ese catecismo dice lo siguiente: ¿cómo sabes esto? Pero nos vamos a enfocar en la respuesta. La respuesta dice: por el Evangelio que Dios dio a conocer primero en el paraíso, después divulgándolo por medio de los patriarcas y profetas, siendo revelado en sombras mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley, pero por último, cumpliéndolo por medio de su unigénito Hijo, Cristo nuestro Señor. Ahora, la pregunta no nos dice mucho, nada más dice ¿cómo sabes esto? Entonces, para tener un poco más de contexto, la pregunta 18 de ese catecismo dice lo siguiente: ¿y quién es ese mediador que en una misma persona es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Y la respuesta a la pregunta 18 es la siguiente: nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Entonces, esa es la pregunta 18, porque anteriormente el catecismo ha tratado, su primer pregunta es ¿cuál es nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Después habla de cómo podemos nosotros conocer nuestra miseria para poder tener el consuelo del que nos habló la pregunta 1. Después nos habla de nuestro pecado, nos habla de la ley de Dios. Este catecismo después habla de la satisfacción que merece la justicia de Dios y la manera de ser salvos. Y entonces el catecismo nos va dirigiendo hacia la persona de Cristo, el único mediador, el único salvador. Y el catecismo nos muestra por qué Cristo es el único salvador. Porque para que alguien fuera nuestro salvador delante de Dios, debía ser verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces eso es lo que trata la pregunta 18. Entonces en la pregunta 19 ahora sí nos dice ¿cómo sabes esto? Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que Jesucristo es verdaderamente el único Salvador? ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo realmente puede pagar por nuestros pecados?
¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios que nos puede redimir y nos puede llevar a una vida santa? Y la respuesta entonces es muy clara en la pregunta 19. En el Evangelio o por el Evangelio. Es allí el único lugar en donde podemos nosotros conocer a Cristo. O podríamos decir más específicamente, podemos conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Este es Cristo y es el Evangelio, ese mensaje maravilloso de Dios que nos muestra al Señor Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, nos muestra los hechos de Jesús que confirman que verdaderamente Él es Dios y verdaderamente Él también es hombre. Y por eso es sumamente importante que nosotros siempre tengamos presente todo lo que encierra el Evangelio. ¿Por qué? Porque sin conocer el Evangelio nadie puede ser salvo. Todavía hoy en día hay personas que creen que en algún lugar en donde quizás no ha llegado el Evangelio, donde nunca llegó el Evangelio, hay salvación allí para esas personas. Y dirían, bueno, es que la salvación es en base a la luz que ellos puedan tener en su propio corazón, en su conciencia, y entonces puede haber salvación fuera de Cristo, dirían ellos. Pero la Biblia es categórica que no es posible eso, porque ¿dónde conocemos al único mediador y salvador? Por el Evangelio, en el Evangelio, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sin Evangelio no puede haber salvación, no puede haber esperanza, o no puede haber por lo menos una verdadera esperanza. Entonces la pregunta 19, o la respuesta a la pregunta 19, la voy a tratar en 4 encabezados principales. En primer lugar, vamos a considerar qué es el Evangelio. En segundo lugar, cuándo se anunció el Evangelio. En tercer lugar, cómo se propagó el Evangelio. Y finalmente, en cuarto lugar, cuándo se cumplió el Evangelio. Entonces, la pregunta más importante, ¿qué es el Evangelio? Y muchas personas dirían, el Evangelio son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, porque a eso se le llama evangelios. Pero eso no es en sí mismo el Evangelio. De hecho, esos 4 libros se les llama Evangelio porque relatan los hechos del Evangelio, los hechos de Cristo, la obra de Cristo. Una vez hablaba con 2 testigos de Jehová y cuando les hice esta pregunta, yo les decía, ustedes dicen que andan predicando el Evangelio, pero ustedes me pueden definir qué es el Evangelio, y su respuesta fue esta. Después de dudar durante algunos instantes, dijeron, bueno, es muy fácil, el Evangelio son los 4 primeros libros de la Biblia. Ahora, si esa es nuestra definición del Evangelio, no podríamos decir que somos cristianos, porque no conocemos entonces la obra de Cristo. Esta respuesta a la pregunta 19 nos muestra además claramente que sin el Evangelio no podemos conocer la verdad de Dios para ser salvos. Y algunos que dicen hoy en día también, dicen, bueno, yo no conozco mucho de la Biblia. Algunos incluso dirían, yo ni siquiera he leído la Biblia completa, ni siquiera he leído los Evangelios, pero yo sé que Dios está conmigo porque Él me bendice mucho. Algunos hablan de esa manera y creen que verdaderamente por las circunstancias pueden llegar a conocer al único Salvador, y eso es falso, porque solamente por el Evangelio se puede conocer a Cristo, el único mediador y salvador de los hombres, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No hay otro lugar, no hay visiones de por medio. Ustedes saben que en muchos lugares también sucede eso. Yo he conocido a Dios porque he tenido una visión tan asombrosa y Dios me ha tenido en su regazo y me ha alimentado con uvas y me ha dicho, mi hijo eres tú. Oigan hasta dónde llegan estas cosas. Porque las personas creen que de verdad pueden tener un conocimiento verdadero de Dios sin el Evangelio, y la Biblia nos dice eso no es así. Y esta pregunta que antes leí para ustedes, su respuesta nos dice que es imposible. No conocemos a Dios, no conocemos a Cristo por ideas personales tampoco. Eso es muy usual también ahora. ¿Qué cree usted de Dios? Bueno, yo creo que Dios es así y es asá. ¿Y por qué? Es que yo me imagino que Dios es así. Sí, pero es que no es nuestra imaginación. Es lo que dice el mismo mensaje de Dios. Y en su palabra es donde nosotros podemos conocer verdaderamente quién es Dios. No son ideas o razonamientos subjetivos, no son sucesos extraños, sino que solamente por el Evangelio podemos conocer a Cristo. Por eso, recalco, es importante que nosotros podamos definir el Evangelio,
De hecho, esto es una pregunta básica para toda persona que desee ser miembro de una iglesia local, al menos una iglesia bíblica. Los pastores le van a preguntar a alguien que desea ser miembro, ¿puede explicarme usted qué es el evangelio? Porque esto es la base del cristianismo. Porque una vez más, sin evangelio no hay cristianismo, sin evangelio no hay salvación, no hay conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora bien, para responder a esta pregunta, otra respuesta que se da es que el evangelio es una buena noticia. Y eso es una definición a medias, porque ciertamente si uno tradujera literalmente el término evangelio es buena noticia. Pero el término evangelio no es algo distintivo únicamente de la religión. De hecho, ese término lo usaban muchas veces los heraldos de un rey para proclamar que habían hecho una conquista, ¿verdad? Habían ganado una guerra, por ejemplo, y llegaban con la buena nueva de que eso había sucedido. Llegaban hacia el reino, entonces no es algo característicamente o distintivamente religioso. Por eso nosotros podemos decir el evangelio es una buena noticia, sí, pero la pregunta sigue siendo ¿de qué trata esa buena noticia? Para que nosotros podamos definir el evangelio. Por ejemplo, si alguien les dice a ustedes, un hermano aquí en la iglesia, hermanos, ya nació mi bebé, es una buena noticia eso, ¿cierto? Claro que sí, es una buena noticia. O si alguien dice, estuve muy enfermo y el Señor me sanó, me libró de una muerte quizás inminente, es una buena noticia también. Pero entonces el evangelio es un hecho particular y no es cualquier buena noticia. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. La palabra allí evangelio se traduce en este versículo como nuevas. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ese fue el anuncio que los ángeles hicieron a algunos pastores el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Y los ángeles le dijeron, esto es un gran gozo para el pueblo, porque por medio de este niño que ha nacido, va a haber salvación para los creyentes, para los que creen, los que han creído la proclamación de Dios. Y este nacimiento es obviamente la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es parte del evangelio. Y para aclarar, no fue el 25 de diciembre, ¿verdad? Ya ustedes sabrán que no fue el 25 de diciembre. Pero sucedió. Realmente Dios se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y esto es parte del evangelio. Pero aún debemos de pensar, no es todo el evangelio. La encarnación de Cristo no es todo el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, vamos a ver ahorita, que nos habla de que ese Cristo que había de venir tenía que morir y vencer la muerte. Imaginémonos esto, que Jesucristo viniera, se encarnara, se apareciera a los judíos en el primer siglo y les dijera, miren, aquí estoy, yo soy el Hijo de Dios, vean los milagros, crean por mis señales y ahora me voy. No podría haber salvación tampoco, porque la ira de Dios tenía que ser satisfecha y tenía que ser satisfecha por la muerte de uno que fuera perfectamente justo. Entonces, la encarnación es un hecho que trae el evangelio, pero no es el evangelio en su totalidad. Y yo creo que muchos han creído que el evangelio es eso. Por eso llega la época dicembrina y usted ve a todo el mundo muy contento y las iglesias a veces más llenas de lo normal porque la gente está contenta. Ay, es Navidad y recordamos el nacimiento de Cristo Jesús. Sí, pero realmente no están pensando en el evangelio. Están pensando en que ya huele aguinaldo. Están pensando en que van a tener dinero para poder gastar y darse sus gustos. Y muchas veces esos gustos son placeres carnales como ir a beber licor, por ejemplo. Entonces debemos entender esto. La encarnación es un hecho maravilloso que es parte del evangelio, pero no es todo el evangelio en su totalidad. Y nosotros tenemos en la escritura un versículo que puede resumir muy bien el concepto del evangelio. Y eso lo tenemos en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. Lo leo para ustedes. Dice, este es el apóstol Pablo hablando. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió. Oigan, Pablo está diciendo, este es el evangelio, los declaro el evangelio que yo he recibido es el que yo estoy enseñando. Y si usted lee la epístola de Pablo a los Gálatas, usted se da cuenta que Pablo dice que no recibió el mensaje de carne, de hombre, sino de Dios mismo. Y dice Pablo aquí, este es el evangelio que les declaro, el que yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos que Pablo dice el evangelio es que Cristo murió. Bueno, para morir hay que estar vivo, ¿cierto? Tenía que ser una persona allí viva. Por eso Cristo se encarnó. Habla de que esto es conforme a las Escrituras. Y vamos a tener que tocar esto cuando hablemos de la propagación del evangelio. Pero entonces eso es un versículo que nos resume muy bien el evangelio. Y podemos ver estos 4 puntos aquí en este versículo. Que el evangelio trata de Cristo y su obra. El evangelio no es la buena noticia de que nosotros podemos ser salvos únicamente. No es un mensaje centrado en el hombre. No es un mensaje que dice, el hombre es tan importante para Dios que Dios quiere salvar al hombre. No, eso no es el evangelio. El evangelio es un mensaje centrado en Cristo y que es en primer lugar un mensaje para la gloria de Dios y que como un efecto, obviamente, y es parte sí del corazón del Señor, salvar un pueblo para sí mismo. Pero el evangelio no es un mensaje centrado en el hombre, sino en las iglesias tendríamos que predicar lo que al hombre le gusta, con lo que el hombre se sienta bien. Pero ¿por qué el evangelio muchas veces es rechazado? Porque nos dice no podemos hacer nada para ser salvos. Dependemos de alguien y este alguien es Cristo. Y el hombre rechaza eso porque por naturaleza somos orgullosos. Entonces el evangelio es un mensaje que trata de Cristo y su obra. Cristo murió, como les decía, tenía que encarnarse y tenía que morir. ¿Y por qué debemos de pensar en esto? Porque Dios es espíritu infinito, eterno, y por lo tanto, por definición, Dios no puede morir. Ahora uno dice, pero entonces, ¿cómo si Jesucristo Dios murió? Bueno, aquí el aspecto tiene que ver con su encarnación. Cristo asumió para sí mismo una naturaleza humana. Y cuando hablamos de que Cristo murió, debemos entender que murió en su naturaleza humana, porque en su naturaleza divina Él no puede morir. Y este es un misterio para nosotros. No sabemos de qué manera se unieron estas dos naturalezas en Cristo sin distinción, sin mezcla, pero entendemos que Cristo murió como hombre, no como Dios. Entonces debía encarnarse para poder morir. El segundo punto que vemos aquí es que Cristo no simplemente murió por hacer algo, simplemente por morir. El evangelio nos habla de una obra sustitutoria. Recuerden que ahí decía que Cristo murió por nuestros pecados. No murió sin propósito alguno, murió por nuestros pecados, los pecados de los creyentes. Es decir, Cristo vino para ser un sustituto como receptor de la ira de Dios para que nosotros, los que creemos, pudiéramos ser justificados delante de Dios. Cristo cargó con el pecado del cual Él no era culpable. Entonces, esto es otro aspecto del evangelio, su encarnación, la obra sustitutoria. La tercera enseñanza que vemos allí es que Cristo fue sepultado. Y a veces no pensamos mucho en esto. Y uno asumiría, bueno, sí, murió, va a ser sepultado. Bueno, pero hay algo clave aquí. Que su sepultura evidenciaba que Él verdaderamente murió. ¿Y por qué esto es importante? Quizás algunos de ustedes, los que sean más dados al estudio, se darán cuenta que una de las herejías del primer siglo fue decir que Cristo no murió en verdad y que Cristo era como una imagen, era como un espíritu, que Él no murió, sino que ascendió. Eso se llama docetismo y eso usted lo puede ver en la primera epístola del apóstol Juan. Pensaban que Jesucristo simplemente era una imagen, pero el evangelio nos dice que Cristo fue sepultado. Él verdaderamente murió, la gente lo sepultó, lo vieron allí. Y de hecho, si no hubiera sido así, los romanos no hubieran inventado esa farsa de que los discípulos robaron el cuerpo del Señor Jesucristo.
cuando Él resucitó. Entonces, que Cristo fue sepultado es un hecho bastante importante también. Y además el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesucristo en su evangelio resucitó al tercer día. Quiere decir que Él venció la muerte. Y para que nosotros pudiésemos ser justificados necesitábamos a un Salvador poderoso que venciera la muerte. Y por eso tenía que ser Dios, porque un hombre no puede vencer la muerte. No puede soportar el ardor de la ira de Dios. Pero Jesucristo era verdadero Dios o es verdadero Dios. Entonces, estos son puntos claves del verdadero evangelio. Y aquí también en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo expone por qué razón entenderlo así es importante. Yo les subrayé allí en gris o les enmarqué en gris este aspecto. Dice Pablo, este es el evangelio, ¿verdad? Que les declara. Y dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo lo siguiente, hablando del evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, Pablo está diciendo, este es el evangelio. Pero Pablo dice, tienen que entender el evangelio para poder ser salvos. Porque no se puede ser salvo si no se entiende el evangelio. Y por eso Pablo decía simplemente lo que él recibió de parte del Señor. Y Pablo además sabía que hay personas que incluso intelectualmente pueden entender el evangelio, pero no lo llegan a recibir con fe. Entonces Pablo tiene que decir, si retenéis la palabra que os he predicado, si lo hacéis, si retenéis, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Ahora, Pablo no está hablando que la salvación se puede perder. Pablo no está diciendo que alguien puede recibir con fe el evangelio y después ya no tener fe, no. Lo que él está diciendo es que la evidencia de recibir el evangelio con fe es una vida santa, de perseverancia en hacer la voluntad de Dios. Y Pablo entonces dice, yo sé que no todos, aunque escuchen el evangelio, van a creer al evangelio. Y por eso es una pregunta importante para nosotros hoy. ¿He creído en el evangelio realmente? No, el punto no es solamente he entendido qué es el evangelio, hemos definido aquí el evangelio, hemos usado la Biblia, que nos muestra un resumen, el apóstol Pablo, de lo que son los hechos del evangelio. Pero ahora la pregunta importante es, ¿yo he recibido verdaderamente el evangelio? Pensemos en esto. No hay una sola epístola en el Nuevo Testamento, no hay una sola carta que haya sido dirigida a incrédulos. ¿Ustedes han pensado en eso? Ningún apóstol escribió a incrédulos. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia de Cristo y le está diciendo, si ustedes retienen esto, de verdad son salvos. Y qué triste hoy en día dentro de las iglesias las personas dicen, no, a mí no me trate como un incrédulo, porque creen que hacer este tipo de exhortaciones es tratar como de incredulidad, ¿no? Si los apóstoles predicaron de esta manera, las iglesias tienen que predicar de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y debemos examinar no solamente si hemos comprendido el evangelio, sino también si lo hemos creído y se está manifestando en nuestra vida la obra del evangelio. Porque Pablo dice, hay un tipo de fe que no es verdadera. Si no creísteis, dice él, no dice no creísteis, sino que dice creísteis en vano. Y esa palabra en vano significa que de manera inútil, es algo estéril, no tiene sentido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hay una fe real que entiende el evangelio y acepta el evangelio, pero hay una fe vana que puede entender el evangelio y no aceptar el evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado entonces nosotros para saber qué es lo que hay en nuestros corazones. Algunos no pueden creer, obviamente, porque no han comprendido en el evangelio. No han comprendido el evangelio, perdón, y como les dije antes, viven por éxtasis, experiencias, pero hay otros que lo comprenden y sin embargo no lo aceptan. Y al final de cuentas se cumple una verdad, que sin el evangelio no hay salvación. Pero entendiendo el evangelio como algo entendido, comprendido y aceptado además. Entonces, el evangelio nos muestra que es la única forma para que nosotros podamos conocer a Dios. Y el evangelio nos habla de esa obra de Cristo que implicó una vez más su encarnación, su muerte, su sepultura
y además su resurrección. E incluso podemos agregar allí, no lo voy a tocar ahora, pero si usted sigue leyendo 1 Corintios 15, se da cuenta que el evangelio está asociado al hecho de Cristo como rey, que es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces el evangelio, por eso es el mensaje del reino. Nos habla de que Jesucristo es rey. Él vino, murió y resucitó, dice el mismo apóstol Pablo, para ser Señor, para ser rey, para ser soberano. Entonces el evangelio trata con todo esto. Y es la única manera en la que podemos nosotros conocer verdaderamente a nuestro Salvador. Pero este evangelio además fue anunciado. ¿Y cuándo fue anunciado el evangelio? Bueno, eso es lo otro que vamos a ver. Vamos a saltarnos unas diapositivas porque tengo que ir rápido con el tiempo. Vamos a poner la siguiente. El segundo punto. ¿Cuándo se anunció el evangelio? Ahí mismo. Ok. Ahora, eso es importante. Les dije antes, algunas personas creen que en el Antiguo Testamento no había evangelio, que lo que había era simplemente la voluntad de Dios diciéndole a los hombres, hagan esto y vivan. Entonces no hay evangelio. Algunos, y probablemente, no sé, quizás alguno aquí haya tenido ese entendimiento, hasta el día de hoy incluso tenga ese entendimiento, pero la respuesta a la pregunta 19 nos habla de que el evangelio fue anunciado en el paraíso. ¿Y cómo es eso que el evangelio fue anunciado en el paraíso? Bueno, esa es una realidad. Ahora, cuando la pregunta del catecismo que leí antes dice que el evangelio fue anunciado en el paraíso, evidentemente esto es hasta después del pecado, porque antes del pecado no se necesitaba el evangelio como tal. Es después de la caída, porque el evangelio nos dice que uno tenía que morir por nosotros para justificarnos delante de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de decir que el evangelio, en un aspecto, en un sentido, es una doctrina antigua. El evangelio es una doctrina antigua, entendiendo que fue manifestado o anunciado aún en el paraíso mismo, después de la caída del hombre. Pero hay otro sentido que vamos a hablar un poco más adelante, en el que el evangelio además es novedoso o es un mensaje nuevo. Entonces el evangelio tiene esa tensión, es algo antiguo y al mismo tiempo fue algo nuevo. Pero entonces, en cuanto a la antigüedad de este evangelio, nosotros vemos que fue anunciado al hombre, y por hombre me refiero a Adán y Eva en el paraíso, pero no les fue revelado de manera completa, sino que a ellos se les habló de que vendría un Salvador. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oigan lo que dice Génesis. Esto es Dios hablándole a Satanás. Dios le manifiesta no solo a Satanás, al hombre que estaba allí también, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar a la serpiente, al tentador que provocó que el hombre cayera también en el Edén. Entonces allí estaba anunciándose el evangelio. En el Antiguo Testamento los hombres fueron salvados de la misma manera que somos salvos hoy en día, por la fe. No había ningún otro método. Dios es inmutable en cuanto a la salvación también. Es por la fe. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 3 habla de que el justo por la fe vivirá. Y usted se percata allí que Pablo está citando una profecía del Antiguo Testamento, que habla de que el justo por la fe vivirá. En el Antiguo Testamento la salvación siempre fue por fe. Ahora, el evangelio, como les dije, fue un anuncio, y el evangelio fue más bien una promesa. Entonces, en el Antiguo Testamento, el evangelio decía: la simiente de la mujer va a aplastar a la serpiente. El hijo de la mujer va a traer salvación. Y por eso el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento esperaban al Mesías, esperaban al Cristo, al ungido de Dios, que los liberara, porque esa era la promesa que ellos tenían. Miren lo que dice Génesis 22:18. Esta es una promesa dada a Abraham. Le dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Entonces tenemos que en Génesis Dios dijo que de la simiente de la mujer iba a venir el que iba a aplastar a la serpiente, la iba a derrotar. Ahora Dios le dice a Abraham, en tu simiente. Y a algunos les puede ya generar un conflicto, como la simiente de la mujer, y ahora dice que Abraham. Bueno, esto nos queda muy claro en el Nuevo Testamento, que la simiente estaba hablando de Cristo mismo. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, como la que acabamos de leer, y a su simiente. Y oigan lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vean lo importante de esto, porque hoy en día todavía se conserva un movimiento que podríamos decir es un movimiento sionista, que creen que Israel es el reloj profético de Dios y que está en el centro de todas las cosas, y entonces la gente dice, a Israel hay que bendecirlo, porque por Israel serán benditas todas las demás naciones de la tierra. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no, no es Israel, es Cristo. La simiente es Cristo, que por medio de Cristo y su reino iba a venir bendición para todas las naciones de la tierra. No es Israel, es Cristo mismo. Y esta es la inspiración del Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo. Entonces vemos que el evangelio fue anunciado en el Antiguo Testamento, pero como promesa, va a venir uno. Va a venir uno que va a bendecir las naciones de la tierra. La salvación se iba a extender más allá de los límites de Jerusalén o de Israel. Hechos 3:22 nos muestra también el anuncio. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Ahora recuerden que Moisés fue un tipo del Señor Jesucristo. Él fue un mediador de un pacto, del antiguo pacto. Eso usted lo puede leer en la epístola de Pablo, digo yo, a los hebreos, pero realmente no se sabe quién es el autor. Usted puede leer cómo Moisés es un tipo del Señor Jesucristo, es un libertador. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Por mano de Moisés Dios liberó al pueblo, pero por medio de Cristo Dios liberó a los hombres de la cautividad de Satanás y del pecado. Y este era el profeta que el pueblo estaba deseando que se levantara, aquel al que el pueblo tenía que oír. ¿Y se acuerdan ustedes lo que sucedió en la transfiguración del Señor Jesucristo? Una voz vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es Cristo, anunciado en el Antiguo Testamento ya. Una vez más les digo, anunciado pero no claramente revelado. Entonces el Evangelio fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Y el tercer punto al que debemos llegar entonces ahora es cómo se propagó el Evangelio. Hemos dicho que es antiguo, se proclamó ya o se anunció en el Antiguo Testamento, pero ahora debemos considerar entonces cómo fue que este evangelio llegó a propagarse. O más específicamente, cómo se podía conocer que había uno que era el que iba a dar el perdón de pecados. Y para esto, una vez más, tenemos que dirigirnos a las Sagradas Escrituras, porque son muchos los textos que nos hablan de que los profetas anunciaron el perdón de pecados, no por los sacrificios, sino por uno que había de venir, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, que el apóstol Pablo nos dijo en Gálatas, es Cristo. Entonces los profetas anunciaron de estas cosas. Y la profecía, por decirlo así, más evangélica que nosotros tenemos está en Isaías, y ya la vamos a leer, pero hay otros textos también. Pero vayamos a Romanos 1, versículos 1 al 3. Este es el apóstol Pablo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Recuerden que cuando vimos 1 Corintios 15, del 1 al 4, les enmarqué algunas cosas. Y algo que estaba allí resaltado es que Pablo dice, conforme a las Escrituras. Para Pablo esto es algo fundamental, que nosotros entendamos que el evangelio tiene su fundamento en la misma palabra de Dios, conforme a las Escrituras. No es un mensaje inventado por los hombres, es conforme a las Escrituras. Las Escrituras
que vinieron de parte de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas. Entonces el evangelio fue proclamado por medio de los profetas y de los patriarcas. Eso leímos en la respuesta a la pregunta 19, patriarcas y profetas. El evangelio lo anunció Abraham, el evangelio lo anunció Moisés. Había un profeta que se iba a levantar después de mí, dijo Moisés, y el evangelio fue anunciado por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Dice prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y la profecía que les hablé antes en Isaías, la tenemos en Isaías 54, versículos 4 al 6. Miren lo que dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si eso no es el evangelio, yo no sé qué es el evangelio entonces. Es allí algo muy claro, y por eso es tan absurdo que los judíos sigan negando al Señor Jesucristo, diciendo que las escrituras no pueden decir que Jesucristo sea Dios, cuando el profeta Isaías de manera muy clara dice que el Cristo, el que venía a salvar a su pueblo, debía morir, debía cargar con nuestros pecados. Pero ellos todavía están esperando un gran líder militar que les dé toda la soberanía en la tierra que según ellos les pertenece. Pero el evangelio estaba allí en el Antiguo Testamento, proclamado por los patriarcas, proclamado por los profetas. Hay otro texto bastante claro también en Lucas 24:44. Dice el Señor Jesucristo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Oigan, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para resumirlo de una manera más entendible, lo que aquí dice Jesús, todo lo que está escrito en la Biblia para ellos en ese momento era el Antiguo Testamento. Todo lo que está allí en el Antiguo Testamento, todo lo que está en el libro de Dios. Esto resumía todas las escrituras que Dios había dado al pueblo. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Allí nos hablan de Cristo. Por eso es imposible tener la idea de que en el Antiguo Testamento, como Cristo no había venido, entonces la salvación era por obras. Porque Moisés dio una ley, pero el Evangelio vino con Cristo. Dicen, no, el Antiguo Testamento habla de todo lo que Cristo iba a hacer. Hebreos 10 del 1 al 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entendamos esto. La respuesta nos decía que el evangelio también fue proclamado, fue propagado por medio de la ley, por las sombras que manifestaban la ley. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento los judíos llevaban un sacrificio para ofrecer a Dios, ellos no eran limpios de sus pecados por el sacrificio que llevaban. Eran limpios de su pecado por medio de la fe con la cual se acercaban a Dios. Y ese sacrificio, de hecho, apuntaba al Cordero de Dios, Cristo, que había de venir. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Cristo acercarse, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso aquí el autor de Hebreos dice que si eso hubiese limpiado, ya no tendrían que haberse ofrecido más.
Pero el mismo autor de la epístola a los Hebreos dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso dice el autor de Hebreos. Entonces nosotros no debemos suponer que los sacrificios que se hacían limpiaban el pecado. No, el pecado era limpio, pero en virtud de la fe con la cual el pueblo se acercaba a ofrecer esos sacrificios. Una vez más en Hebreos 10, versículo 8, dice lo siguiente: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y lo que ha venido diciendo, como leímos antes, el autor de Hebreos, es que la ley era sombra de lo que había de venir. Un sacrificio era sombra de aquel Cristo, el Cordero de Dios, que iba a entregarse como sacrificio perfecto por el pecado del pueblo de Dios. Ahora, ¿de dónde toma el autor de la epístola a los Hebreos este texto? Bueno, lo toma de un salmo. En el Salmo 40, miren el Salmo 40, este no está en la presentación, pero lo voy a leer para ustedes. En el Salmo 40, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora, estamos hablando de que el libro de los Salmos es un libro del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento todavía se estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Y aquí esto nos muestra claramente que estos sacrificios tenían una función tipológica o simbólica, pero no era en sí mismos que quitaban el pecado. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, esta es una profecía de Cristo. Cristo es el que dice, he aquí, vengo. Y oigan lo que dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Una vez más, en el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo el Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, o sea, es un mensaje antiguo y ha sido propagado por los patriarcas y los profetas. Ahora, algo importante que también debemos considerar es la relación que tiene la ley y el evangelio, porque eso es vital. Estamos hablando del evangelio. ¿Y qué es lo que pasa cuando algunos no entienden todo el contexto del evangelio, cómo se propagó el evangelio? Algunos dicen, bueno, ahora en el Nuevo Testamento ya no hay ley, solo hay evangelio. El cristiano es libre de la ley, ya no tiene que someterse a ninguna ley porque ahora estamos en la dispensación del evangelio, la dispensación de la gracia. Todo es por gracia, sí, amén, pero la gracia no está alejada de la ley, no está peleada con la ley. El evangelio no está en enemistad con la ley de Dios. Y de hecho hay un sentido en el que ambos caminan juntos, no son lo mismo. La ley no es lo mismo que el evangelio. De hecho, para que sepan, la palabra de Dios se divide en ley y evangelio. No son dos cosas iguales, pero caminan juntas en armonía. Hay una relación entre estas cosas. Entonces, ¿qué relación tienen la ley y el evangelio? Ambas cumplen el propósito de Dios de hacer que los hombres lo busquen a Él, nada más que en aspectos o en grados diferentes. Y hay una diferencia también entre la ley y el evangelio, que la ley, aunque Dios la utiliza para hacer que los hombres lo busquen, sin embargo la ley no tiene poder vivificante para salvar. El evangelio sí lo tiene, por eso el apóstol Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. No dice la ley es poder de Dios para salvar, es el evangelio, es poder de Dios para salvar. Entonces la ley nos muestra a nosotros nuestra miseria, nos muestra nuestra condenación, nos muestra la necesidad que tenemos de buscar a un Salvador, y este Salvador es Cristo, pero la ley no nos capacita para eso. Es el evangelio el que lo hace. Es por medio del evangelio entendido y recibido con fe, movido por la obra del Espíritu Santo, desde luego, que el pecador puede apartarse del pecado y no vivir en libertinaje. En Gálatas 3:24 vemos esto. Dice el apóstol Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, esa palabra ayo significa tutor o maestro. Dice Pablo, la ley ha sido puesta por Dios para que nos guíe hacia el que nos puede justificar. Porque la ley, mostrándonos nuestros pecados, nos dice, estamos condenados. Pero entonces eso debería incentivar al hombre a buscar al único Salvador, que es Cristo. Ese es el propósito de la ley. Por eso las iglesias tienen que seguir predicando la ley de Dios. Porque si hemos visto que el evangelio es una buena noticia que nos habla del que nos puede justificar, para nosotros entender que debemos ser justificados, debemos entender la ley de Dios. Debemos ser expuestos ante la ley de Dios, que nos dice estamos en pecado, estamos en miseria y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado y la paga del pecado es muerte, pero el evangelio nos dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces vemos esta relación que hay entre la ley y el evangelio que no se puede separar. Por eso, hermanos, no nos sintamos mal si en nuestras congregaciones se nos expone la ley, porque más bien es para nuestro beneficio. Y mucho más los pecadores necesitan exponerse a esto para que entiendan la gravedad de su pecado. Pero antes les decía, el evangelio no es igual que la ley, porque otro error podría ser que hablemos solo de la ley, la ley, la ley, la ley, y no se exponga el evangelio. Entonces, si a alguien se le habla de la ley, la ley, la ley, va a entender su condenación. ¿Pero y qué? ¿Cómo puede buscar a Dios? ¿Cómo puede ser salvo? El evangelio nos dice cómo buscar a Dios, cómo ser reconciliados con Dios. Entonces, la ley puede hacer al hombre consciente de su pecado, pero es solamente Cristo el que puede salvarle, el que puede darle vida eterna. Y si nosotros solo nos enfocamos en la ley, sin el evangelio, lo que tendríamos es un legalismo condenatorio. Eso sería el resultado, legalismo condenatorio. Si solo hablamos ley, ley, ley y dejamos de lado el evangelio. Porque el evangelio, una vez más, nos dice que Cristo es nuestra plena satisfacción delante de Dios por la justicia de Dios, por la ofrenda de su propio cuerpo, para poder reconciliarnos a nosotros con Dios por medio de su divino poder con el cual se levantó de la muerte. Ahora, para finalizar, queridos hermanos, el cuarto punto es cuándo se cumplió el evangelio. La respuesta a la pregunta 19 nos dijo primero que el evangelio fue anunciado en el paraíso, que el evangelio se propagó por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, por medio de las sombras de la ley. Y después la respuesta a la pregunta 19, como leímos antes, nos hablaba de que ese evangelio fue cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Y aquí es donde tenemos que considerar el aspecto novedoso del evangelio. Antes dijimos, se propagó en el Antiguo Testamento, allí se anunció, pero era una promesa para los hombres. Va a venir uno, es decir, hay un futuro mejor, hay algo que va a suceder. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento? El de la promesa que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar a Satanás, a la serpiente, la iba a aplastar en su cabeza, la iba a pisar, la iba a derrotar por completo. Ese es Cristo. Entonces, el evangelio tuvo un cumplimiento. Y ese cumplimiento se dio con la venida de Cristo, su muerte y su resurrección. Quiere decir que el evangelio ahora para nosotros es un hecho cumplido. No es una promesa, es un mensaje ya hecho, es un mensaje corroborado. Y esto trae garantía entonces en la proclamación del evangelio. No estamos hablando entre sombras, estamos hablando de algo que realmente ocurrió, de un hecho puntual que se dio en el primer siglo. Veamos algunos textos. Romanos 16, 25 al 26. Dice el apóstol Pablo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Notemos esto aquí, dice Pablo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahí es donde les digo que vemos la tensión de la antigüedad y la novedad del evangelio.
porque Pablo mismo está diciendo que está revelando algo, está dando claridad a algo que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero al mismo tiempo dice, pero que se ha manifestado ahora, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces Pablo dice, este es un mensaje revelado, en ese sentido novedoso, pero al mismo tiempo antiguo, porque ya lo anunciaban los profetas. Vean que ese texto es muy claro en esto. Entonces Pablo dice, los profetas hablaron de esto, vino el cumplimiento del tiempo, ahora el evangelio ha sido cumplido. Y cuando hablamos del evangelio cumplido, entonces debemos hablar de la garantía del evangelio. Esta es la proclamación de Jesucristo. Es el rey exaltado, no que va a reinar, es el rey que está reinando ahora. Ya está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando. Él resucitó y ascendió al cielo. Él gobierna. El evangelio es el mensaje seguro del Rey omnipotente que garantiza vida eterna a todo aquel que en él cree. Porque así como Cristo se levantó de entre los muertos, así también va a levantar de entre los muertos al que oye, entiende y cree el evangelio. Esto es maravilloso. No hay incertidumbre en el evangelio. El evangelio no es la promesa de un hombre que te dice, mira, yo me comprometo a hacer esto. Pero como hombres somos falibles. Incluso sin deseo de faltar a nuestra promesa, pueden haber circunstancias que nos imposibiliten cumplir con la palabra que hemos dado a alguien. Pero el evangelio es el mensaje del Dios veraz, el Dios omnipotente que hace todo lo que quiere, que no miente y que dice, el que cree será salvo. El que cree será perdonado de todos sus pecados. El que cree recibirá vida eterna. Ese es el evangelio, un hecho garantizado. No estamos esperando que Cristo vuelva a morir o que muera muchas veces. Estamos confiando en algo que ya sucedió, algo real. El evangelio es historia, pero también es doctrina, y es la doctrina que se basa en el hecho maravilloso de que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, murió y resucitó conforme a las Escrituras para dar salvación y vida eterna. Esto es el evangelio, esta es la garantía del evangelio. Y finalizo con esto. El evangelio es un mensaje para todos. No hace acepción de personas Dios. Y por lo tanto, el evangelio no es un mensaje para tomar a la ligera. Miren, muchos dicen que son cristianos y hablan y escuchan hablar del evangelio, ya eso no es para mí. Vaya, predíquele el evangelio a los que están afuera de la iglesia. Y no se dan cuenta que el evangelio es el centro de la vida cristiana. Le decía la semana anterior justamente a la iglesia Miramar, el evangelio es la doctrina central de todas las demás doctrinas de la Escritura. Si no entendemos el evangelio, no podemos entender todas las demás doctrinas de la Biblia. Es la base del cristianismo mismo, porque hemos visto, sin evangelio no hay conocimiento de Cristo. Por eso este mensaje jamás puede ser tomado a la ligera. Eso significa que cuando nosotros venimos a la iglesia de Dios a acercarnos a su palabra, debemos tener cuidado de no distraernos, de no adormecernos durante el culto, porque estamos ante la palabra de Dios, ante el evangelio del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando la distracción, los pensamientos triviales o el sueño nos ganan, ¿sabe qué hacemos? Le decimos al Señor, no me interesa mucho lo que estás hablando. Porque usted en su trabajo no se dormiría si estuviera en una reunión con su jefe, diciéndole cosas importantes. Bueno, lo que nosotros tenemos en el evangelio es el mensaje más grande, más importante, el mejor mensaje de todos. Y es el mensaje del Dios vivo y verdadero. Y no podemos tomarlo jamás a la ligera. Es el mensaje del Dios todopoderoso. El evangelio es la esperanza del rico y del pobre, del fuerte y del débil, del que cree ser feliz y del que se lamenta. El evangelio es el único mensaje que puede dar vida eterna. Este es el mensaje de Cristo y su obra, y como les dije, no hace acepción de personas. El evangelio es una invitación a la salvación a todo el que quiera beber del agua de vida, y esa agua es Cristo mismo, el único mediador entre Dios y los hombres.
pero para quienes será Cristo verdaderamente agua de vida que va a satisfacer la sed, solamente para el que entiende y cree el Evangelio. Si usted cree que cree en Dios por sueños que ha tenido, por circunstancias en su vida y no está tomando en cuenta el mensaje de Cristo, permítame decirle con todo amor, usted no ha creído en el Evangelio. Y usted tiene que buscar a Dios en su Evangelio. Y espero que si alguno ha estado en una condición así, lo que se ha expuesto entonces en este tiempo pueda ser de gran ayuda para que pueda entender el Evangelio, pero sobre todo para que pueda recibir con fe el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Crees? Es la gran pregunta. Vamos a orar. Señor Dios, agradecemos por tu palabra. Ruego que esto sea de gran bendición para cada uno de los oyentes. Que tú sigas afirmándonos, Señor, en esta preciosa verdad de tu Evangelio. Que tu pueblo, cada vez que escucha este mensaje, pueda tener un corazón humillado delante de ti por la obra tan grande que has hecho, la única que podía darnos salvación. Bendice esta tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.